Dios les bendiga en esta mañana. Aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne, allá en la Ruta 60, entre el pueblo de Vermilion y el pueblo de Wakeman, una iglesia de habla inglesa. Le invitamos a que lo visite si no tiene iglesia local, si comprende y entiende en inglés. Y entonces allí recibirá la palabra de Dios conforme a lo que es la palabra de Dios y el amor de Dios conforme a lo que es el amor de Dios. Y estamos hablando de las veces que encontramos en el Antiguo Testamento instancias o situaciones cuando personas como Abraham, como Jacob, compraron terrenos en Canaán antes de que fuera la tierra tomada por los israelitas, ¿verdad? Que era la tierra prometida que Dios prometió a Abraham y a todos sus descendientes que habría de dar. Y así sucedió y así entregó. Abraham y Jacob compraron entonces tierras mirando hacia ese futuro. Y hubo un personaje más o una persona más importante también, no más importante, pero importante también, que encontramos en la palabra de Dios, que compró un terreno. Y compra es algo que es necesario leer y ver qué fue lo que sucedió y por qué se dio esa compra. Vamos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 21 y versículos 18 en adelante. Dice así, y estamos hablando del rey David, que compró un terreno. Dice la Biblia: y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. David había pecado contra Dios ordenando un censo de todos los que era el pueblo de Israel, especialmente de los mayores de 20 años, aquellos que podían ir a la guerra. Esto Dios lo entendió como falta de humildad, porque David quería confiar más en los números de los guerreros que tenía, como confiar más en Dios, que le había dado las victorias anteriormente, y no agradó a Dios este censo. Así que Dios habló y le dijo a David que escogiera de 3 posibles maneras que Dios iba entonces a juzgar a David y las consecuencias de la acción de David. De esas 3 maneras Dios escogió una de ellas, que era una plaga por 3 días en las manos de Dios. Y esto es lo que entonces vemos que está sucediendo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel. Ornán, de donde estaba entonces, ¿verdad?, le había dicho el profeta Gad que David fuera. Vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces David dijo a Ornán: dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes le daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Ornán estaba dispuesto a dárselo todo sin ningún precio, no cobrando nada a David para que hiciera el holocausto, construyera el altar, hiciera el holocausto, los animales, la madera, todo. ¿Qué le dice David? Entonces el rey David dijo: ¿verdad? No, sino que efectivamente le compraré por su precio o por su justo precio, porque no te tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Marquen esas palabras cuando hacemos sacrificio, cuando nosotros por alguna razón entonces queremos dar a Dios algo en manera de sacrificio. Entendamos que siempre tiene que ser algo que nos cueste, que verdaderamente nos cueste a nosotros como personas, como hijos de Dios. Y eso fue lo que David le dijo a Ornán: no lo tomaré porque no haré sacrificios, o no tomaré la tierra sin nada que a mí me cueste. Sin nada que a mí me cueste. A veces queremos llevar la vida agradando al Señor y diciendo que vamos a hacer sacrificios para el Señor, pero pensando que nada nos va a costar esos sacrificios.
Esos sacrificios no son los que Dios espera de nosotros. Lo que nos cueste verdaderamente a nosotros es lo que Dios entonces se agrada. Lo que Dios entonces se agrada. Recordamos la parábola que el Señor Jesús nos dio, o la historia de aquella mujer anciana que solamente llevó 2 monedas. Era todo lo que tenía a ofrecer en el templo, comparado con los ricos que iban entrando y entonces dando de lo que tenían. Dice el Señor Jesús en aquel momento dado que más ofreció aquella viuda anciana, aunque ofreció 2 monedas, porque dio todo lo que tenía. Era un sacrificio para ella. Le costaba a ella verdaderamente dar, cuando nosotros a veces solamente damos de lo que nos sobra, de lo que queremos, de lo que no necesitamos. Así que no haré sacrificio u holocausto que nada me cueste, dijo David. Y dijo, y dio David a Jordán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. Y edificó allí un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Ese fue el terreno que compró David en la tierra de Ornán. En la tierra de Ornán, allí, y entonces edificó un altar y sacrificó holocausto. ¿Y por qué es importante esta tercera compra? Vayamos un momento dado al libro de Segunda de Crónicos, capítulo 3 y versículo 1. Veamos de nuevo la importancia de este evento, de esta compra que hizo David antes, ¿verdad? En el tiempo antes de los tiempos que estamos viviendo ahora. Segunda de Crónicas, capítulo 3 y versículo 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de ¿quién? De Jornán Jabuseo. Así donde fue que comenzó a Salomón a construir el templo de Dios, en aquella tierra que David había comprado a Ornán el Jebuseo. Allí está construido, o allí construyó Salomón ese templo de Israel, que luego fue destruido por los asirios, fue reconstruido, luego fue destruido por los romanos, y sobre ese templo hay disputas de a quién pertenece la tierra y qué es lo que hay en ese monte y a quién pertenece todo lo que hay alrededor de ese monte, si a Israel o si a otras naciones. Pero fíjese cómo leemos, fue David quien compró ese terreno, y es sobre ese terreno, en ese monte Moriah, que Salomón construyó el templo de Israel. Allí donde están los restos del templo de Dios, allí ese terreno, esa tierra pertenece a Dios, pertenece a Israel, pertenece al pueblo y a la nación de Israel, para que allí, como se propuso desde un principio, tanto David como Salomón y Dios mismo a través de ellos, se le lleve adoración, se le lleve exaltación a Dios como el único y verdadero Dios. Allí sobre ese monte, sobre ese lugar, al final de los tiempos, va a establecerse entonces a Israel como la nación a la cabeza de las naciones, y Jerusalén como la ciudad donde todo el mundo va a ir a orar y va a ir a escuchar la palabra de Dios. ¿Sobre dónde y desde dónde? Desde el templo de Dios en Jerusalén. Padre, gracias porque podemos ver la importancia, Señor, de los eventos que tú nos dejas saber en tu palabra, de cómo fue que entonces David compró los terrenos donde Salomón construyó el templo de Dios. Padre Santo, oramos una vez más para que tú intervengas, Padre Santo, en esta situación que se está dando en Israel, que tú les des la victoria, Padre amado, y que, Señor mi Dios, veamos cómo, Padre Santo, tú estás preparando, Señor, los tiempos para que el Señor Jesús venga, Señor, regrese primero a buscar a su iglesia y después establecer su reino, Jesús, de 1000 años sobre Israel como cabeza de las naciones, y entonces Jerusalén, la ciudad donde todo el mundo va a ir. Y oramos, Señor, porque eso suceda, porque tú vengas pronto,
Y oramos porque nos ayude, Señor, a seguir llevando tu palabra y tu evangelio, Señor, hasta que tú decidas venir a buscar a tu iglesia, Padre. Señor, ayúdanos a estar listos y preparados, esperando tu venida, porque en nombre del Señor Jesús que oramos. Amén.